Hola, mi nombre es Molly y en el día de hoy los acompañaré en el transcurso de la clase. Nuestro objetivo es conocer los estados de derechos. Específicamente, el Estado Constitucional de Derecho, el Estado Social de Derecho y el Estado de Derecho. A continuación, los dejo con mis compañeros. Primero vamos a hablar sobre el Estado Constitucional. El Estado Constitucional no hay que confundirlo con la existencia de una constitución dentro de un Estado o país, pues el Estado Constitucional requiere una supremacía de esta dentro del ordenamiento jurídico, y a su vez esta supremacía condiciona aspectos como el poder público y órganos del Estado, la coherencia y plenitud dentro del ordenamiento jurídico y la validez de las normas. Esto porque deben estar de acuerdo a los valores y principios constitucionales. Esto quiere decir que aún el órgano facultado para expedir normas debe tener en cuenta lo que diga la Constitución. Ninguna norma de rango inferior puede contradecirla. En el Estado constitucional, la Constitución tiene garantía jurisdiccional y además interviene en el debate político. Esto significa un enorme cambio en el papel de la Constitución, pues pasa de ser simplemente un texto enunciativo y pragmático y se convierte en el centro de todo el ordenamiento. Esto es conocido como constitucionalización. Según Ricardo Bassini, este término se refiere al proceso de transformación por el cual un Estado pasa a estar impregnado completamente por las normas constitucionales. No hay que confundir constitucionalización con neoconstitucionalización. La neoconstitucionalización es una teoría que va muy de la mano o tiene puntos muy afines con el iuspositivismo, mientras que la constitucionalización lo que busca es la limitación de los poderes del Estado y la defensa de las libertades naturales y los derechos fundamentales. Este Estado debe su trasfondo a la firma de la primera Constitución en el mundo en 1787 en Filadelfia, y también gracias a Europa, específicamente en Francia, donde se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, gracias a la Revolución Francesa. Entonces, la Constitución es norma jurídica suprema. Esto es posible en Colombia y en muchos países debido a la existencia de una Constitución rígida, como lo es la Constitución Política de 1991, que basa su legitimidad en la democracia. Actualmente en Colombia no gozamos de un Estado constitucional propiamente estructurado, ya que nuestra estructura interna se articula en un Estado social de derecho, pero tenemos una similitud y es en la importancia que le damos a los derechos humanos o aquí en Colombia consagrados como derechos fundamentales. De forma fehaciente encontramos la Constitución Política del 91 y la Corte Constitucional, donde ésta se encuentra en el tope de la jerarquización de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, tiene una supremacía sobre el Estado. Y esta, además de legislar vía jurisprudencia, es la que se encarga de velar porque el cumplimiento de lo que está aquí escrito sea en su totalidad. Asimismo, como dice nuestra compañera Sofía, la democracia es una puerta abierta en la constitucionalización. ¿Por qué? Porque le da un papel importante al ciudadano, otorgándole la facultad de ejercer un control político-jurídico sobre el Estado y las decisiones que se tomen. Esto se podría explicar de que nuestra Constitución pasó de ser nacional a política cuando el pueblo tomó un protagonismo en el poder. Diversos juristas afirman que el Estado constitucional no es más que una evolución de un Estado de Derecho. Pero ¿y entonces, por qué Colombia no ha llegado a ese proceso de constitucionalización? Juristas tales como María Cristina Gómez y Mauricio Villegas afirman que a Colombia le hace falta adherirse a lo que está escrito en la norma, ya que presenta una constitucionalidad híbrida o informal, que es muy limitada, porque una cosa es lo que está escrito y otra es lo que se cumple. Es entonces que llegamos a la conclusión de que Colombia no ha podido llegar a ese punto de constitucionalización por su falta de apego a la constitución política. El Estado debe garantizar a los ciudadanos una vida digna. Además de los derechos civiles que garantiza el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho vela también por los derechos sociales y en su regulación contiene principios como la igualdad y la justicia social. El Estado Social de Derecho debe asegurar a todos sus ciudadanos una igualdad de oportunidades, especialmente en el área de la salud, la educación y la libertad. En cuanto a los derechos, en el Estado constitucional se garantizan los derechos. En el Estado de Derecho, al priorizar exageradamente la ley, el Estado no puede garantizar jurídicamente los derechos. En el Estado social de derecho, los derechos son mandatos cuyo cumplimiento dependen de las condiciones económicas del Estado.
En cuanto a la economía, en el Estado constitucional se maneja una economía de mercado. En el Estado de Derecho se maneja el modelo neoliberalista pero sin intervención estatal. En el Estado social de derecho, el Estado orienta el desarrollo económico e interviene para combatir la desigualdad. En cuanto a la libertad, en el Estado constitucional la libertad es concebida como un derecho. En el Estado de Derecho, garantizar la libertad es lo más importante. En el Estado social de derecho, la libertad puede ser limitada para garantizar el bien común. En cuanto al papel de la ley, en el Estado constitucional, la Constitución toma el papel central y la ley está solo ordinada a ella. En el Estado de Derecho, la ley está por encima de todo. En el Estado social de derecho, la ley pasa a ser secundaria y los principios, derechos y fines de la Constitución son más importantes. El Estado social de derecho garantiza la democracia y fomenta la participación ciudadana. Es decir, en el Estado social de derecho se alienta que los ciudadanos formen asociaciones como partidos políticos o sindicatos. También interviene en la economía, dirigiendo el crecimiento económico y estableciendo reglas de juego claras para que todas las personas puedan competir en el mercado de forma equitativa, sin que las grandes corporaciones o las multinacionales tengan ventaja, para que todos puedan tener el mismo acceso al mercado y puedan competir en igualdad de condiciones. En el Estado social de derecho también se redistribuye la riqueza a través de los impuestos. Esto quiere decir que las compañías que generan grandes ganancias tienen que tributar en mayor medida para que esa riqueza excesiva pueda ser distribuida para todos y que así puedan nacer nuevas oportunidades y que haya una movilidad social. El Estado social de derecho también garantiza la igualdad de condiciones en materias como la salud y la educación, para que todos los ciudadanos estén al mismo nivel y puedan desarrollarse de una forma más o menos equitativa. También en el Estado social de derecho se garantiza el saneamiento de las necesidades básicas de todos los ciudadanos, como lo son, por ejemplo, un mínimo vital de agua y subsidios en los arriendos. La Constitución Política señala en su primer artículo que Colombia es un Estado social de derecho. En la práctica nos hace falta mucho para poder decir que Colombia es realmente un Estado social de derecho. No podemos hablar de un Estado social de derecho en un país en el que a muchos líderes sociales los asesina a diario. Tampoco podemos hablar de un Estado social de derecho en un país en el que el ejército se encarga de espiar a periodistas. No podemos hablar de un Estado social de derecho en un país en el que hasta hace 30 años asesinaban a candidatos presidenciales solo en razón de su pensamiento político. No podemos hablar tampoco de un Estado social de derecho en un país en el que hizo falta una pandemia para poder garantizar el acceso al servicio de agua a más de 230.000 familias. Estas características hacen que Colombia esté muy lejos de poder ser considerado un verdadero Estado social de derecho, que garantice a sus ciudadanos unas condiciones de vida dignas, con servicios públicos, educación y acceso a un buen sistema de salud. El Estado de Derecho está constituido por dos componentes, los cuales son el Estado y el Derecho. El Estado como organización política y el Derecho como el conjunto de normas que rigen el funcionamiento de la sociedad. Por lo tanto, en estos casos, el Estado se ve limitado por el Derecho. El Estado de Derecho surge como oposición al Estado absolutista, en donde el rey se encontraba por encima de todos los ciudadanos. Este podía mandar u ordenar sin ningún otro poder que hiciera contrapeso. Por el contrario, el Estado de Derecho supone que el poder radica en el pueblo, quienes eligen a sus representantes para el gobierno. Con el desarrollo del Estado de Derecho aparece la división de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Tres instancias que para el Estado absolutista se veían resumidas o reunidas en la figura del rey. De esta forma, los tribunales se vuelven autónomos del soberano y aparecen los parlamentos para contrarrestar el poder del gobernante. Y estas son las características del Estado de Derecho. Número 1. División de los poderes. En el Estado de Derecho, el ejercicio de los poderes se dividen entre los distintos organismos de poder público, haciendo así que entre ellos haya una relación de cooperación y coordinación. Número 2. Control y fiscalización del poder público. En el Estado de Derecho, los ciudadanos tienen la facultad de vigilar y supervisar las labores de las entidades públicas, asimismo como entre ellas
las instituciones deben controlarse mutuamente. Número 3. Imperio de la ley. En el Estado de Derecho no existe ningún hombre que vaya por encima de lo que la ley dispone. Es decir, no existen reyes o reinas cuya voluntad vaya por encima de lo que dice la ley. Esto es así porque la ley es expresión directa del pueblo soberano, producto de la participación de estos mismos y sus representantes. Número 4. Derechos y libertades fundamentales. En el Estado de Derecho se reconocen, garantizan y protegen los derechos humanos, tratando de que estos puedan ser ejercidos a cabalidad por el titular de estos. Por último, recordemos que el fin del Estado de Derecho es humanizar la ley, no que simplemente sea aplicada. Por ejemplo, los semáforos. Los semáforos existen para que las leyes de tránsito sean respetadas, pero también para que la vida humana sea protegida. Ya que hablamos de las generalidades de Estado de Derecho, ahora veremos cuáles son las diferencias entre Estado de Derecho, Estado constitucional y Estado social de Derecho. El primero que veremos es Estado de Derecho. La primera diferencia es que en el Estado de Derecho hay un sometimiento estricto y expreso a la Constitución y la ley. El segundo es que aquí prevalece el principio de legalidad. Y el tercero es la protección a los derechos del individuo, pero aquí no se encuentran los de segunda y tercera generación. Ahora, en el Estado social de Derecho, la principal diferencia de los demás es que se rige por 4 pilares: la dignidad humana, trabajo y empresa, solidaridad e interés. Pero un dato curioso de estos 4 pilares es que ellos tienen una finalidad social. La siguiente es que en el Estado social de Derecho prevalece la justicia y la ley. Y el tercero es que aquí se da la protección de los derechos de segunda y tercera generación. Ahora, el Estado constitucional. Este habla de que la sociedad, todas sus leyes y mandatos son regidos a través de una constitución. Es decir, que cada acto público o privado, incluyendo la ley, se rige por esta constitución y que todo está subordinado a ella. Ahora hablaremos del Estado de Derecho en Colombia. El régimen constitucional colombiano de 1886 está fundamentado en afianzar el Estado de Derecho, ya que éste hablaba del funcionamiento normativo y se basaba en la separación de poderes. En el artículo 1 de la Constitución del 86 se hablaba de la unidad nacional y de los bienes de justicia, libertad y la paz, que eran concebidos por el Estado de Derecho. En otros países se ven conceptos paralelos, por ejemplo, en Estados Unidos, España, Francia y Alemania se ve un concepto análogo a este, ya que hablan de la supremacía de una constitución. Y en otros lugares, como por ejemplo Gran Bretaña, no hay una constitución, pero sí hay leyes que han ido evolucionando, y ellos, en términos generales, lo llaman imperio de la ley. Toda persona está subordinada